Diana Landi y Susani Rossi te acompañarán en su programa radial Hacia la luz de tu corazón. Temas relativos a la espiritualidad, energías, herramientas de autoconocimiento y mucho más. Hacia la luz de tu corazón. Todos los sábados a las 9 de la mañana en la FM 93.5, la radio de la gente. Mariana y Susani te esperan en tu cita con el corazón. Hola, 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 muy pero muy buenos días. Muy buenos días, querida audiencia de la FM 93.5. Aquí estamos con nuestra queridísima Mariana Landi, ella desde Mar del Plata y nosotros aquí de Necochea. ¿Cómo estamos, Mariana? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bonito y bendecido día para todos. ¿Cómo empezaron este sábado? Acá en la ciudad de Mar del Plata se ve solcito, está hermoso, hay algunas nubes, pero es un día hermoso. ¿Cómo están todos ustedes por allí? Bueno, muy bien. Vos sabés que también se presenta un día realmente con perspectivas muy bonitas, está el sol, así que es muy seguro que vamos a tener también esta primavera que esta última semana se hizo muy presente. Hubo solamente un día de lluvia, una lluvia bendecida, pero los días estuvieron realmente hermosísimos, así que bueno, disfrutando con esta energía de sábado hacia la luz de tu corazón, aquí muy juntos y bueno, disfrutando cada encuentro y cada sábado contigo, Mariana, con nuestro operador Emiliano Reyes en los controles y por supuesto con toda nuestra audiencia, con los que nos escuchan y con los que no, porque también todo lo que uno va diciendo queda en el ambiente, queda en el cosmos. Y hoy precisamente este sábado 30 de noviembre, año 2024, vamos a tratar de ingresar en un tema sumamente amplio, que por supuesto amerita muchos programas, pero bueno, en este elegimos un tema que lo vamos a ver, qué te parece, como siempre, desde diferentes aristas. Y de hecho, cuando estaba estudiando este tema, que vamos a hablar de la inteligencia, qué es la inteligencia, me fui dando cuenta cómo va evolucionando, querida Mariana y querida audiencia, cómo fue evolucionando los conceptos de lo que se consideraba en la década del 80, te puedo llegar a decir 70, 80, lo que es considerado en esa época la inteligencia, y lo que ahora, dentro de lo que es la psicología cósmica, se considera con respecto a este procesador tan extraordinario que tenemos en la cabeza, que es la mente, y que aparentemente uno pensaría que todo sale de esta mente física, ¿no? Pero los conceptos verdaderamente se han transformado mucho en este último tiempo para captar, por ejemplo, respuestas como ¿qué es la inteligencia? Porque se comenzaron a considerar aspecto de lo que somos como seres humanos y entonces a partir de ahí cambia toda la visión de lo que nosotros entendíamos antes en un espacio limitado. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que el ser humano es un ser de carne, de hueso, con un cerebro, que por supuesto tiene emociones, pero que se reduce a eso, digamos, definición de lo que es, vamos a tener una explicación de lo que es la inteligencia y ya te digo que tenemos distintos estudiosos que nos van a dar una explicación que está mucho más, digamos, en sintonía con los pensamientos del 70, del 80, donde se pensaba que el ser humano era, como decíamos, solamente un ser de carne y hueso, con mente, con 5 sentidos, y paramos ahí.
Entonces, desde esa perspectiva, nos van a dar una definición de lo que es la inteligencia. Pero resulta ser que en estos últimos años, y podemos llegar a decir ya a partir del 2000 para adelante, se considera al ser humano un ser multidimensional, energético, que además tiene capacidades más allá de sus 5 sentidos, de ver, oler, degustar, tocar, etcétera, más de esos 5 sentidos, que es un ser energético, que es multidimensional, que puede estar en distintas dimensiones, en distintas frecuencias. Comienza a entenderse que hay algo que continúa inclusive después de la muerte, entonces se pregunta cómo, pero si el cuerpo físico no está, ¿qué es lo que sigue? Y hay muchas experiencias de experiencias de seres que están literalmente muertos durante unos segundos y que tienen una experiencia paranormal y luego comentan cosas, ¿no? Como que se están viendo desde arriba y están viendo cómo los médicos están accionando sobre él y demás. Y bueno, hay una cantidad de cosas que ya cada día hay muchos más testimonios de un montón de situaciones y realidades que demuestran que nosotros no somos solamente este cuerpo de carne y hueso, que hay algo más, mucho más que nos trasciende. Entonces ya las perspectivas de la definición de lo que es la inteligencia cambia. Ya la definición es otra. ¿Por qué? Porque ya directamente estamos partiendo de que nosotros no somos simplemente ese ser de carne y hueso y que nos limitamos solamente a lo que vemos, tocamos y estamos acá nada más. Entonces, vamos a lo que es la inteligencia en cuanto a la definición de lo que significa inteligencia, que es una palabra que viene del latín y que significa inter, entre y legir, que por eso es una palabra compuesta, significa elegir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, digamos, la composición de lo que significa, según el latín, inteligencia, es entre y elegir. O sea, elegir entre. ¿Qué quiere decir? Que estoy eligiendo entre alternativas, estoy eligiendo entre cosas que se me presentan, ¿no? La palabra en sí sustenta este concepto. Inteligencia, elegir entre. Ahora, cuando nos vamos, por eso, a los estudios psicológicos, como por ejemplo inteligencia emocional, ¿no? que estamos hablando de décadas 70 y pico, 80, con Goleman, Daniel Goleman, en un libro muy famoso, La inteligencia emocional, él dice que nuestra inteligencia en realidad está muy limitada a nuestras emociones. Está limitada en cuanto a que, según nuestras emociones de miedo, de culpas, distintas emociones negativas, nos limita la potencialidad. ¿Para qué? Para aprender a elegir lo que es más positivo para mí. Entonces, en su libro, La inteligencia emocional, Goleman explica que lo más importante para enseñar a los niños desde muy pequeñitos es cómo gestionar sus emociones. Primero reconocerlas, entenderlas y cómo gestionarlas. Porque a partir de una buena gestión de emociones, ese niño va a estar mucho más libre para elegir lo que le presenta la vida que sea positivo para él. Hay épocas en donde se creía que un inteligente era un ser que tenía un coeficiente alto, que tenía muy buenas notas en el colegio y entonces era, como decían antes, este es un bocho, que en la universidad le iba bien y tenía las mejores notas y entonces se consideraba que eso era ser inteligente. Por supuesto, eso en realidad no es así. ¿Por qué? Porque ese ser puede tener, digamos, mucha capacidad para poder entender lo que le provee la escuela o la universidad, lo capta, lo sabe devolver ante ese profesor, que lo va a evaluar de acuerdo a un material determinado, de acuerdo a lo que el profesor quiere que sepa. Pero eso no está vinculado con otras facetas de la inteligencia que, por ejemplo, luego otro psicólogo especializado en el tema de las inteligencias
estudia profundamente y dice, un ser no es solamente inteligente porque es un bocho en la escuela o porque se saca buena nota, porque en realidad hay inteligencias múltiples. Y entonces ahí comenzó a entenderse que la inteligencia no es una y que hay distintos tipos de inteligencia de acuerdo a las capacidades de ese ser humano. Por ejemplo, hay una inteligencia lingüística verbal. Hay gente o niños que desde el vamos nacen muy hábiles para el lenguaje. Se dice que las niñas que somos más charletas, se dicen que las niñas que somos las más charletas, en realidad venimos ya desde base, desde fábrica, ya venimos para hablar, ¿no? Preparaditas para hablar. Se dice, siempre se dijo, los chicos, a los nenes les cuesta más, bueno, pero puede ser que los niños sí sean mucho más hábiles para una inteligencia lógica matemática. Entonces, este investigador, psicólogo Howard, dice, ¿y podemos decir que un niño que se saca todo 10 en matemática y porque no se saca 10 en lengua, por eso no es inteligente? En realidad él tiene mucho más desarrollado ese aspecto de su inteligencia y lo que habría que hacer es ayudar para que las otras esferas de la inteligencia pueda también desarrollarlas a través de ahondarlo, pero claro, no en la escuela, donde digamos en la escuela no hay tiempo porque hay una cantidad determinada de niños, hay muchas problemáticas, inclusive emocionales, sociales de los niños, así que no podemos profundizar a lo mejor en que a habría que, digamos, activar más las capacidades de lengua y lectura. Por ejemplo, hacerlo leer un poquito más, ¿no? Digamos, incluirle hábitos. Según Howard, para poder ir abriéndose a esas otras inteligencias que quizás no son con las que uno ya vino, entonces hay determinados hábitos, determinadas acciones que al hacerlas reiteradamente comienzan a desarrollar esas otras esferas. Pero igualmente, el punto fuerte de ese ser va a ser la matemática. El punto fuerte de ese otro ser va a ser la lengua. Entonces, quizá también no olvidarse que esos aspectos en el cual ese ser viene con un desarrollo más profundo, puede ser realmente una labor importante que haga en su vida porque no le cuesta y porque tiene habilidad y tiene inteligencia para eso. Luego, hay otra inteligencia, según Howard, que es la del espacio visual. La del espacio visual es una que en mi caso no la tengo, fíjense, espacio visual. ¿Qué significa? Esa gente que no se ubica, va por la calle a lo mejor o viaja y hay gente que naturalmente capta el lugar, capta que ahí del otro lado hay a lo mejor un puente y entonces no se pierde, ¿no? Esa gente que tiene una capacidad especial para estar conectada con los espacios, ¿no? Otros no la tienen. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Observar más. Observar más porque si tenés que ir a ese mismo lugar, tenés que entonces desarrollar más la captación para decir, acá, este es así, asá. Otros naturalmente la tienen, no necesitan, ¿no? Luego, la musical, la inteligencia musical. Hay gente que naturalmente le encanta cantar, le gustaría tocar un instrumento, pero no lo hace por el tiempo, pero tienen una habilidad. Y de hecho también hay muchos músicos de oído que ni siquiera van a aprender. Solamente con escuchar empiezan a agarrar una guitarra y de a poco al final le van dando la forma y esos son músicos ya que innatamente tienen una capacidad. Pero lo que dicen que la música es un elemento extraordinario para desarrollar muchas inteligencias y mucha sensibilidad y mucha captación de todo lo que te rodea. La música, ya sea en el canto, ya sea a través de un instrumento, sería un elemento fundamental para poder practicar desde niños o de grandes, porque se desarrollan muchos aspectos que están vinculados con la gestión de emociones a través de la música. Luego, una inteligencia corporal kinestésica. Gente que tiene naturalmente habilidad en su cuerpo,
que tiene agilidad, quizás no hacen ejercicio ni demás, pero sí tienen un buen manejo de su cuerpo. Otros no lo tienen. A lo mejor porque han tenido actividades que eran muy sedentarias o por el motivo que sea. Bueno, esos tienen que activar esa parte. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita que uno lo trabaje, ya sea a través de caminatas, ya sea a través de ejercicios muy suaves, hacerlos rutinariamente, pero hacerlo, porque naturalmente ya es algo con la que ese ser no vino o no enfocó justamente. Hay seres que tienen un cuerpo que está preparado para entrenarse y para desarrollar infinidad de actividades deportivas y de hecho se destacan desde bailarinas, etcétera, ¿no? Hay otros que no. Entonces los que no lo tienen, activémoslo a través de las acciones. Luego, inteligencia intrapersonal, que es esa inteligencia que tienen algunos en forma ya nata, desde nacimiento, de la conexión con el otro. Tienen esa fluidez, esa apertura, son extrovertidos, entonces les es fácil conectar con el otro. Van a un lugar nuevo, donde no conocen gente, pero en realidad ellos como no tienen miedo y tienen esa capacidad ya desde adentro de ellos, se comunican. Y si quizás hay un ambiente donde nadie está hablando, es muy probable que ese ser coloque en escenario un tema y a través de ese tema empiecen todos a interactuar. Esa ya es una capacidad innata. ¿Que está bueno? Claro que está bueno. Está bueno y poder desarrollarlo también está bueno. Porque evidentemente para desarrollar esa capacidad hay que analizar aspectos internos de miedos, de vergüenzas, de timidez y una cantidad de cosas que también se tratan. O sea, cuando uno tiene ese inconveniente, evidentemente hay muchas terapias, hay mucha técnica, ¿no? Para poder ser un poco más extrovertido. Que no quiere decir que ese ser se va a transformar en el que naturalmente ya tiene una personalidad extrovertida, pero sí no le va a ser complicado interactuar en distintos ambientes porque va a tener las habilidades para poder hacerlo. Luego tenemos la inteligencia interpersonal y esa es la inteligencia de uno mismo. Cuando uno mismo se autoobserva, cuando uno mismo tiene esos diálogos internos, ¿no? Eso de hablar con uno mismo, preguntarse, analizar cosas, reflexionar con uno, pensar, pero no pensar desde lo que me hizo el otro, lo que me dijo el otro, sino pensar por qué reaccioné así, qué es lo que me está pasando a mí, por qué me está molestando tanto, ¿no? Interactuar con tal o cual, o por qué estas cosas que no me están saliendo, qué es lo que me falta, no estoy poniendo voluntad, es que me falta constancia, digamos, ese diálogo que uno tiene con uno mismo también es una inteligencia. Y luego la inteligencia naturalista, que son quienes tienen una capacidad extraordinaria para conectar con la naturaleza, son esos seres que de una semillita la plantan y ya directamente generan un árbol, generan una planta hermosa, quienes tienen esa simbiosis realmente con la naturaleza, y no solamente con plantas, sino también con animales, una conexión, digamos, y una sabiduría, ¿no? Y una observación muy, muy importante, que de hecho es un elemento muy interesante que en gente nacida en el campo la tienen muy desarrollada, porque al estar tanto en contacto con la naturaleza, tanto, desarrollan profundamente esta inteligencia de saber a través del vuelo de los pájaros si va a llover o no, si qué es lo que puede llegar a pasar en cuanto a comportamientos de animales. Hay infinidad de inteligencias que se desarrollan a través de la conexión con la naturaleza y esa cosa interna ya de estar muy, muy en simbiosis con eso. Pero estamos hablando de Howard y estamos hablando de un psicólogo que a través de esto de las inteligencias múltiples puede darnos la idea de que no podemos definir la inteligencia como algo definitivo,
determinante, porque le fue bien al colegio, porque tiene buenas notas, porque es famoso. No, 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 no. Eso no es así y en realidad todos tenemos todas las inteligencias juntas. Lo que pasa es que hay alguna que otra que a lo mejor está más desarrollada que otra. Pero nos vamos ya, y ya voy terminando en mi exposición, a lo que se va descubriendo en estos últimos años. Y estos últimos años nos cambia mucho, o mejor dicho, no nos cambia, pero nos aporta un elemento fundamental cuando se considera lo que es la inteligencia, que se capta desde lo que es lo energético cósmico, y estamos hablando de psicólogos que están estudiando mucho en cuanto a la constitución de lo que somos como seres humanos, y literalmente ellos dicen que la mente en realidad es una antena, es una antena que capta información, que tiene información además acumulada de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a sus propias vivencias, pero que además tiene una antena que está recibiendo información constantemente. Esa antena es una antena electromagnética y esa antena electromagnética, dice, tiene 6 esferas. Entonces, este enfoque de la psicología cósmica habla que la mente en realidad tiene 6 esferas o 6 esferas de información a la cual accedemos. Y esas esferas son la esfera del preconsciente, la esfera del inconsciente, la esfera del consciente continuo y también la esfera de la conexión con la energía cósmica o que podríamos decir Dios, ¿no? O energías celestiales. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Que nosotros somos como antenas que captamos las señales de radio. En la radio están todas las emisoras. Lo que pasa es que nosotros vamos cambiando de emisora de acuerdo a lo que queremos escuchar. Por ejemplo, los sábados a las 9 queremos escuchar Hacia la Luz de tu Corazón. Ponemos FM 93.5 y acá nos quedamos. No significa que las otras emisoras no están funcionando al mismo tiempo, pero ¿dónde focalizo mi atención y mi conciencia? En esta. ¿Por qué? Porque me gusta la emisora, me gusta el programa, me resulta interesante, porque aprecio a la gente de la 93.5, sé que trabajan lindo a conciencia, por el motivo que sea, yo conecto aquí. ¿Pero por qué? Porque la sintonía del que está escuchando, la sintonía en cuanto a su frecuencia vibratoria, está en la misma sintonía nuestra. Entonces, su esfera energética mental está en sintonía con nosotros y por eso nos escucha. Otros dicen, no, me voy a escuchar solo música, no quiero escuchar nada porque quiero relajarme, voy a poner solamente música. Boom, van directamente y escuchan música. Ahora, esas esferas son esferas que nos permiten conectarnos con, desde la parte preconsciente, se conectan, digamos, con todos nuestros recuerdos, todas las experiencias que hemos tenido de niños, que quedaron ahí en ese preconsciente, que quedaron como adormecidas, ¿no? Y que muchas veces se hacen presentes en distintos obstáculos que tenemos en la vida, pero nosotros no lo asociamos, no lo asociamos. Y también en el inconsciente también hay cosas que están muy pegadas de antes, ¿no? Después tenemos el consciente, que es lo que nosotros estamos viendo con nuestros 5 sentidos, que es lo que nos parece que la vida es. Una conciencia continuada, que es cuando nosotros, por ejemplo, incorporamos un hábito de un rezo, de una meditación, algo que lo hacemos siempre. Entonces eso ya pasa a ser parte de un hábito nuestro y pase a ser un hábito que ya es consciente, ¿no? Cuando uno se acostumbra a tal hora a meditar y realmente no lo hace, entonces uno dice, eso me está faltando, porque fue algo nuevo que incorporé, que está conectado con una esfera espiritual y que ya lo incorporo en mí. Entonces, lo incorporo y lo practico.
Después está la conexión con el supraconsciente, que es cuando uno se conecta con ese doble cuántico o ese cuerpo etérico, que es el que se desprende cuando vamos a dormir. Y ahí también, digamos, ese otro doble cuántico nuestro también va haciendo sus determinadas labores en otros planos energéticos, que es un tema para que a lo mejor junta también lo hablemos más adelante. Y luego la conexión con el todo, la conexión, digamos, o el internet que tenemos dentro para conectar a lo mejor con otras dimensiones, como hay gente que habitualmente conecta, ¿no? Como hablamos siempre, con duendes, con hadas, etcétera, etcétera, que no es que se está volviendo loco, sino que está conectando con otra frecuencia energética que le permite captar con esa antena todos esos seres, todas esas figuras, todas esas vivencias o experiencias, que de hecho quizás otro ser que es muy consciente, o mejor dicho, que está mucho en la tercera dimensión, que se niega, que se bloquea a pensar que eso es verdad, que cree que es ciencia ficción, por supuesto está cerrando esa esfera de conexión, ¿no? La cierra y por supuesto ese ser humano no se abre a todo esto porque directamente decreta que eso no existe. Entonces esa esfera se cierra. Se cierra momentáneamente hasta que a lo mejor el tiempo le presente una experiencia que en definitiva ahí le cambia todos los planes, ¿no? Pero así vamos viendo que los conceptos de lo que son la inteligencia varían según explicaciones científicas desde década de 70, 80, como hablábamos hasta ahora, con esto de las esferas, estas esferas que en realidad consideran que nuestra inteligencia está vinculada con la capacidad de recepción de esta antena que se sitúa en nuestro cerebro y que cuanto más desarrollada tenga esas esferas, entonces más capacidad va a tener. ¿Para qué? Para captar información, discernir, ¿no? Darle un constructo, porque lo que yo recibo en realidad por la propia funcionamiento de la mente, yo le quiero dar un formato, le quiero dar un sentido, ¿no? El sentido de lo que yo capto es lo que la inteligencia activa, porque esa experiencia en realidad, ¿qué me está enseñando? Esa experiencia me está haciendo crecer, esa experiencia me está haciendo más amplia, más perceptiva, más empática, me está haciendo menos estructurada, entonces esa experiencia me está sirviendo, ¿no? Siempre, digamos, la lógica de una mente es, capto con la antena la información y decido qué hago con lo que estoy recibiendo. Pero bueno, hasta aquí, digamos, un pantallazo, porque decíamos, es muy, muy, muy amplio este tema, muy fascinante, pero por supuesto, viendo ahora la perspectiva energética espiritual de lo que es la inteligencia, que quizás podrás o no tomar alguno de los elementos que expuse, pero seguramente nos vas a nutrir muchísimo para inclusive también desmistificar esto, ¿no? De este es inteligente porque le va bien, porque tiene mucha plata, el otro que no tiene no es inteligente, no, la cosa no pasa por ahí. Así que, bueno, adelante mi queridísima Mariana Landi, hacia la luz de tu corazón en la FM 93.5 este sábado hermoso, aquí en la ciudad de Necochea y desde allí, desde la hermosa también ciudad de Mar del Plata. Adelante. Bien, bueno, sí, a ver, bien como decías vos, venimos de una sociedad en donde si tenés un título y estudiás y sos súper inteligente y si tal vez si tenés la fuerza de la manualidad o no te interesa de plano estudiar y tal vez tenés inteligencia para otra cosa, la sociedad va llevando a que no sos inteligente. O sea, te empiezan a poner etiquetas como que no le da la cabeza, por eso lo habrán escuchado muchas veces, como lo escuché yo. No le da la cabeza, por eso no sigue estudiando. Y son cosas muy limitantes, muy de las creencias que traemos, muy de la tercera dimensión, en donde se hace a menos a la persona que por ahí o no tiene un título o no le interesa de
plano estudiar o estar 6, 7, 10 años en una universidad, porque por ahí su inteligencia va por otro lado. Hay personas que lo habrán vivido y todos tenemos conocidos que en realidad se pone a hablar y tiene una sabiduría mucho mayor por ahí que alguien que estudió sin desmerecer a nadie. Quiero que quede claro, porque cada uno tiene su inteligencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la inteligencia? Si buscamos la definición, va a decir que la inteligencia o entendimiento es un don del Espíritu Santo. La inteligencia es esa sabiduría ancestral que todos tenemos en nuestro interior, que todos tenemos en nuestro ser. Y esa sabiduría interior, esa sabiduría ancestral, tiene todo el conocimiento de todo lo que hemos vivido en otras vidas. Entonces, todos, hoy por hoy, los que estamos encarnados aquí y ahora, tenemos toda nuestra sabiduría ancestral a cuestas. ¿Y qué significa esto? Que si en otras vidas, no sé, si estuve en Egipto y fui escriba, bueno, tengo la inteligencia para escribir, solo que tal vez en esta vida no lo desarrollé, o tal vez vengo de una sociedad o de una familia en donde, ay, no vas a perder tiempo escribiendo porque los escritores están muertos de hambre y necesitas algo que te dé plata, o tal vez tenemos la inteligencia de saber cuándo sembrar cada cosa, de trabajar en la tierra, porque tal vez en otra vida hemos sido campesinos, hemos trabajado con la madre tierra, codo a codo, mano a mano, con la información de si el sol, si la luna, que si las estaciones, que si la nieve, y qué plantamos y qué no, y tal vez vivimos en un departamento, en esta vida nos toca vivir en departamentos, no lo desarrollamos, pero no significa que esa inteligencia no esté. Somos mente, todo es mente, pero todo es mente también significa que somos parte de todo. Entonces, esa inteligencia viene con nosotros. Y no significa que porque no estudias en la universidad o porque no te dedicas a cierta cosa, que no seas inteligente. Cada uno tiene su propia inteligencia, cada uno tiene su propio fuerte. Y eso parte mucho de los padres. ¿Por qué? No significa que son culpables. Ojo, no estoy echando culpas porque la culpa, recuerden, no existe, ¿sí? La culpa no existe, es un invento. Somos responsables. Pero cuando tenemos muchos hijos, al menos entre 2, 3, 4, sabemos que son todos distintos. Y tenemos tal vez el hijo que no necesita estudiar porque va a la escuela y tiene la inteligencia lógica o la inteligencia de prestar atención a todo lo que dice el profesor, entonces con que le dé un repaso ya está. Tenemos el otro que le cuesta un montón estudiar o sentarse a estudiar y que le va mal, pero tal vez es buenísimo y tiene la inteligencia del deporte. Y no significa que sea más o menos inteligente o que no le dé la cabeza. Simplemente es distinto, tiene otra inteligencia, tiene otra misión. O tal vez el otro hijo que no le gustan ni los deportes, ni le gusta estudiar y que estudia simplemente para no llevarse materias, pero tiene esa inteligencia de decir, che, mira, pero podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, y acomodamos esto de esta manera, mira, nos van a entrar más cosas, y empieza a acomodar todo, no sé, el placar, el ropero o la alacena, de manera que te sobra espacio después, cuando en realidad si vos abrías la alacena se te caía todo encima. Estoy dando ejemplos más por ahí que los pueden ver en el día a día, ¿no? Como para ver que no es que uno, porque si estudia o no estudia, o que, ay, sos científico, sos súper inteligente. Sí, es inteligente en cuanto a lo que es científico, en cuanto tal vez a los números, a las fórmulas, a lo que es química, física, pero tal vez le falta la práctica en el día a día. O muchos se olvidan de que son seres humanos, vivimos, respiramos, estamos aquí para experimentar la vida, no solo somos un título o no solo somos lo que estudiamos, somos más. Por eso hay muchas personas que al ir despertándose y no se quedan solo con el título que tuvieron o la profesión que tienen,
che, yo quiero aprender más cosas, tengo el tiempo, los chicos están grandes, ya no estoy atada a los horarios, me organizo con mi trabajo, quiero aprender más cosas, quiero expandirme a la vida. Y está perfecto porque tiene que ver con esa inteligencia ancestral, esa sabiduría ancestral que traemos, que nos... Che, aprende esto. ¿Por qué? Porque esto vos ya lo viviste, ya lo hiciste, ya lo viviste en otra vida. Ahora, en esta vida, ponelo en práctica. Lo tenés, la sabiduría interna está. Solo falta que ingreses nuevamente el conocimiento para recordar quién fuiste. Y ahí la inteligencia superior, nuestro yo superior, nuestra inteligencia conectada a la luz, nuestra inteligencia conectada a la madre tierra, se pone en movimiento y todo empieza a cambiar a nuestro alrededor. Pero limitar la inteligencia a que, bueno, y te quemaste las pestañas un montón de años, pero el otro, qué sé yo, no sé, trabaja de albañil, entonces no es inteligente. No, pará, el albañil, el que lo toma conciencia de su trabajo, te levanta una pared, te levanta una casa, si lo hace a conciencia, y tal vez vos como científico no lo podés hacer. No se trata de desmerecer y el otro es albañil, al contrario, cada uno aporta en este mundo el equilibrio necesario. ¿Para qué? Para que nos desarrollemos, logremos lo mejor. Ser inteligente no es solo limitar a un estudio. Ser inteligente es expandirnos a nuevos conocimientos, a poder hablar con cualquier persona sin creernos que porque tenemos un título somos más. Sino, la inteligencia viene de aprender. ¿Qué me puede...? Ay, hablo con el plomero. Ay, mirá todo lo que aprendí. Che, yo estaba haciendo mal, o lo que yo pensaba estaba mal. Y claro, porque no sabés, no trabajás de eso. Pero de todos, hasta de una criatura aprendemos. Entonces, ¿me van a decir que una criatura no es inteligente porque no estudió? Una criatura tiene su inteligencia y su inocencia de su propia edad. Y nosotros, como adultos, que somos hoy en día, o como adolescentes, podemos aprender constantemente. Esto es inteligencia, tener la capacidad de aprender constantemente de todo. Está la parte científica porque estamos en la tercera dimensión, todavía. Algunos ya pasaron a la quinta, otros no, el planeta sí, pero a algunos les cuesta un poco más. Entonces, tenemos la parte inteligencia, la parte científica, la parte de la tercera dimensión, y después por otro lado está la inteligencia de la espiritualidad, que cuando juntamos toda esa inteligencia, la inteligencia de la música, la inteligencia de la danza, del que puede, hacer malabares, del que puede coordinar su cuerpo de determinada manera, y es todo inteligencia, y entre todos podemos aprender un montón de cosas, y ahí, conforme vamos preparándonos y aceptando que del otro también puedo aprender, porque que no tenga un título no significa que no me pueda enseñar nada, aprendemos constantemente. Ahí es cuando más ponemos en práctica nuestra inteligencia. Escuchar al otro. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me puede enseñar? Y tal vez en esta charla, y no sé, fue una charla por ahí muy mundana, muy light, una charla muy así nomás, pero a medida que voy conociendo a la persona, che, mirá qué buen pensamiento, no se me había ocurrido, porque tiene un pensamiento más desestructurado, porque se animó a romper estructuras o mandatos sociales, o mandatos de la familia. Entonces, limitar la inteligencia no se puede, porque somos parte del todo, y todo es mente, y a la vez todo, es mente, cuerpo, es espíritu, es un corazón que late. Recuerden lo que decimos siempre, somos un ser humano, sí, somos un cuerpo físico, pero también somos
un corazón que late, somos un espíritu, somos un conjunto de átomos o un conjunto de energía trabajando en pos de ¿qué? De ir hacia adelante, de crecer. Entonces, la inteligencia, propiamente dicha, no se puede limitar, porque no es algo tangible. La inteligencia hay que expandirla y recibir conocimiento para ponerlo en práctica nosotros mismos. Y si no sé, ser lo suficientemente inteligentes para poder preguntar. Y así aprendo. Que no es lo mismo que lo que estudiamos en la escuela. En la escuela estamos medios obligados, ¿no? A ir, a aprender. Por ahí está bien, aprendemos a escribir, aprendemos a leer, aprendemos cómo desarrollar nuestro léxico, cómo hablar, cómo comunicarnos. Y después nos empiezan a dar un montón de conocimiento que nos empezamos a preguntar, che, ¿esto para qué me va a servir? Y bueno, cuando estás en la secundaria tal vez no llegás, no tomás magnitud de todo lo que estás aprendiendo, lo que estás incorporando en tu ser, ¿para qué? Que te va a servir el día de mañana. Después en el día a día es cuando uno se da cuenta, che, esto me sirvió, esto no, o tal vez a vos no te interesó estudiar historia, pero a alguien que va a ser profesor de historia sí le interesa, y no le interesa la matemática. Y tal vez a otro le interesa la matemática porque quiere ser profesor de matemática. Y ahí vamos creando que todo un conjunto de seres que se nos acercan, vamos juntándonos, vamos aprendiendo, y la vida nos va trayendo también que un montón de matices distintos en cada persona que conocemos. De algunas podemos tomar algo, de otras que deciden quedarse en la tercera dimensión. Y bueno, si yo ya estoy aprendiendo un montón de cosas, esa persona no quiere porque su estructura no se lo permite, porque no quiere abrirse a nuevas experiencias, o no cree, como bien decías vos, por ahí en los seres elementales, o no cree en la espiritualidad, también está bien, porque es parte de su aprendizaje. Entonces su inteligencia está muy estructurada, está muy cerrada a lo que ha aprendido y a lo que vive en la tercera dimensión, y elige quedarse ahí. Pero no significa que esté bien o mal, no significa que sea más o menos inteligente. La inteligencia está en cada uno de nosotros, y depende de cada uno de nosotros aprender más constantemente, expandirla. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo, hacia el universo. ¿Hacia quién quiero ser? Quiero ser el ser ese que no tiene conversación, o ese ser que por ahí se queda solo en el noticiero porque es lo único que tiene verdad y no me interesa lo que digas. Perfecto, te podés quedar ahí, tenés la elección. O elegís ser esa persona que, no, yo quiero hablar con todo el mundo porque quiero aprender. Ay, mira ese árbol, a ver, y va a venir otro y decir, ¿qué estás mirando al árbol? Mira cómo se mueve esa hoja, fíjate que esa rama, cómo se conecta, y fíjate, y empieza una inteligencia, una observación que va más allá tal vez de lo que uno mismo pensaba o sentía. Pero no significa que no sea inteligencia. Es inteligencia, está en nosotros, es parte nuestra y es ancestral y está unida a la luz o a Dios Padre Madre o al nombre que le quieran poner. Recuerden, todo es mente, ¿sí? La inteligencia es mente, nuestra mente todo lo puede, pero también, como todo lo puede, también decreta. Y tenemos que utilizar esa inteligencia, ¿para qué? Para afirmar cosas positivas, cosas que nos abran caminos, cosas que nos ayuden a ser mejor persona. Cuando se dice, prepárate para ser tu mejor versión, o cada día podés ser tu mejor versión. Ser tu mejor versión, ¿qué significa? ¿Qué aprendí de este día a hoy? Bien, mañana voy a aplicar lo que aprendí hoy. Y así vamos paso a paso. Y así, sin darnos cuenta, ponemos en práctica una inteligencia que no se ve, pero está en cada uno de nosotros. Es un conocimiento que traemos de todas nuestras vidas. Y ahí es donde nuestra inteligencia crece, se expande. Y eso
es lo más maravilloso que nos puede suceder como ser humano. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Sí, sí, se entendió, se entendió. Maravilloso esto y vos sabés que con el tema de las definiciones, ¿no? Que siempre se quiere además encuadrar un concepto cuando uno busca qué es la inteligencia, como definición te dicen que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Y como hay muchos grupos estadísticos que les gustan hacer estadística con respecto a la inteligencia de los seres humanos, de los países, etcétera, etcétera, no hace mucho tiempo uno de estos grupos hicieron, ¿no? Un nivel, digamos, captaron a ver el nivel de inteligencia de dos países fundamentalmente, de Colombia y de Japón. Resulta ser que lo que descubrieron es que los colombianos, digamos, analizando el concepto de inteligencia no como se hacía antes con un coeficiente intelectual, como se hacía antes con esos tests, sino con distintas herramientas para ir evaluando no solamente cómo eran con respecto a si son creativos, imaginativos, activos, sino que tomaron, digamos, todo en la contemplación de la inteligencia para ver, inclusive, por qué esos dos países estaban en posturas tan diferentes, ¿no? Con respecto a cómo se vive en Colombia, cómo se vive en Japón. Más allá de la idiosincrasia, por supuesto, de la cultura, que es totalmente diferente, sacaron la conclusión que en cuanto a los distintos parámetros que ellos evaluaron para considerar la inteligencia en colombianos y japoneses, descubrieron que Colombia tenía un porcentaje mayor en cuanto a conceptualización de conceptos de inteligencia que Japón. Lo veían mucho más creativos, los veían que eran mucho más rápidos para captar información, los veían que tenían habilidades innatas muy, pero muy fuertes, tanto en lo que es en lengua, en matemática, digamos, había muchos seres que cuando los iban evaluando veían que tenían realmente ya, en forma innata, muchos talentos. Pero no así en Japón. En Japón veían que les costaba más aprender los conocimientos y había una cantidad de parámetros que para nada estaban, digamos, en comparación con la población de Colombia. Entonces siguieron evaluando y dijeron, pero ¿por qué Japón es como es y Colombia, ¿no?, tan desorganizada, y hay una cantidad de cosas que pasan en Colombia que realmente no se entienden, como también nos pasa en otros países latinoamericanos, obviamente, y descubrieron que la diferencia, digamos, radicaba no en que el japonés era más inteligente que el colombiano, sino que era disciplinado, que la disciplina realmente era tan fuerte desde pequeños que de hecho en las escuelas le decían a los niños que para forjarse buenos ciudadanos y buena comunidad, ellos debían aplicar la disciplina en todos los órdenes de su vida. Entonces, esa disciplina activada dentro de los núcleos familiares y en las comunidades daban por resultado que cuando algo sucedía, suponte un evento de, no sé, una gran tormenta, algo que provocara tremendos desastres en el lugar y demás, automáticamente toda la sociedad y la comunidad, ¿no?, como hormiguitas, veían de qué forma iban y resolvían esa problemática, pero con una velocidad tan enorme que ellos mismos no entendían cómo podía ser que se pusieran de acuerdo y demás. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, fundamentalmente, la base de la educación en Japón es la disciplina. Y ahí, en estudios más profundos, se dieron cuenta que por eso también muchas veces está el concepto de, mira, este es inteligente, pero es, hablando mal y pronto, un desvolado bárbaro. ¿Por qué?
porque efectivamente le está faltando disciplina, le está faltando focalizar y centralizar conscientemente esa habilidad, con una constancia y con una voluntad que haga que pueda ir logrando sus objetivos. Y ahí volvemos otra vez, digamos, al concepto de Goleman cuando habla de que la inteligencia es algo que sí, que poseemos todos, que tenemos una base de datos, como decís vos, Mariana, que viene desde épocas inmemoriales, porque hemos reencarnado infinidad de veces y hemos realizado infinidad de actividades también, que también nos fueron dando habilidades en distintas herramientas, más conectadas con temas espirituales, pero que un elemento fundamental para que nosotros podamos aprender, entender y hacer positivo esa capacidad que tenemos dentro es activar la disciplina, sin la exageración, pero teniéndola en cuenta también como un factor de concreción de propósitos que obviamente los tenemos como seres humanos que vivimos, como decimos, todavía en una tercera dimensión, muy conectados ya a planos superiores, pero teniendo que materializar el día a día, ¿no? Así que bueno, eso también lo quería compartir porque quizás cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, entre todos los países acá tenemos ellos que son más inteligentes, no, son más disciplinados. Pero bueno, creo que ya nos está quedando nada, ya acá llegando nuestro querido colega y amigo. ¿Cómo estás, Walter? Él ya cuando viene, viste, nos falta poco minuto, así que espera, a ver cuánto nos falta. Unos 3, 4 minutos todavía. Bueno, así que vamos llegando, ¿qué te parece, Marianita? Vamos transitando ya el final, pero creo que, bueno, pudimos exponer en cierta forma unos cuantos elementos para entender esto de que todos tenemos capacidad, todos tenemos inteligencia, todos sobresalimos en algo, porque es ese don, ese talento con el que vinimos, pero todos estamos capacitados para seguir amplificando nuestra capacidad. Y fundamentalmente hay un elemento que no lo hablamos, y es también para poder proyectarnos a ser felices, porque realmente si uno se propone determinados logros, ¿no? Que pueden ser logros muy interesantes, materiales y demás, pero se nos está yendo la vida en eso, y no estamos teniendo tiempo para disfrutar esos momentos que deseamos disfrutar, un mate con un amigo, un espacio en la naturaleza, un leer tranquilo, un escuchar música sin tener que andar mirando cada rato el celular. Cuando nosotros también tomamos conciencia de que esa saber elegir, como es el término de la inteligencia, significa saber vivir y saber aprovechar este día a día que es limitado físicamente, también creo que vamos a activar una posibilidad de inteligencia que nos haga sentir que más allá de lo que hacemos o más allá de ese talento que tengamos, la vida, como decís vos, hay que vivirla. Y aprender a vivirla es un elemento fundamental de inteligencia. Así que aquí con esto yo me estaría despidiendo, vos, Marianita, lo tuyo y el mensaje para nuestra querida audiencia para este sábado. Bien, bueno, el tema de la felicidad también es un tema porque, bueno, la felicidad pasa por cada uno de nosotros y a veces cuesta, ¿no? Ser feliz todo el tiempo, pero no es imposible. La inteligencia está en cada uno de nosotros, no significa que, recuerden, somos todos inteligentes, todos tenemos inteligencia, no significa que porque no estudié en la facultad entonces no tengo un título y no soy inteligente. No, la inteligencia está en cada uno de nosotros y hay que saber también aplicarla en el día a día. ¿Qué significa esto? Vivan, sientan, respiren a conciencia ese aliento de vida que tenemos cada día, cada minuto y a cada segundo. Sean felices y empiecen a aplicar la inteligencia para aprender día a día cosas nuevas. Les envío un fuerte, fuerte abrazo de luz. Muchísimas gracias, Mariana querida. Bueno, vamos terminando. No nos queda nada, ¿no? Capaz que nos vamos con el tema ese Yoke Boom de Freya York.
Nos vamos con ese tema. Y bueno, agradecidos a que estén. Realmente teníamos que decirle que gracias a quienes estuvieron presentes en el día de ayer, en la Liga de Madres de Familia la 19, en la charla que se dio con respecto a constelaciones familiares y afirmaciones sanadoras. Hubo mucha gente, nos encantó. No solamente la energía de quienes vinieron a abrirse a todas estas temáticas y verdaderamente cuando sentimos que estamos aportando nuestro humilde granito de arena para poder expandir todo esto, nos sentimos realmente felices. Así que gracias a quienes nos escuchan, a quienes están, a quienes participan, a quienes no, porque en algún momento seguramente lo harán. Y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Abrazo gigante de corazón a corazón. Nos vamos, pero no se vayan porque ya está nuestro queridísimo amigo Walter con Defendiendo Nuestras Tradiciones. Chau, chau. Gracias. Esa gente que me mira pasar y murmura sin cesar, no sabe nada de mí, aún así van a hablar. Ahora van a escuchar el shake, shake, boom de mi corazón. La tengo cuando escucho un rumor, es que mi nombre van diciendo. Y este es el shake, shake, boom, que tiene buen ritmo para no perderlo. Cuando camino en la ciudad, veo los ojos llenos de maldad. No saben de dónde vengo, pero aún así yo sigo. Siento el eco retumbando y sé que es un susurro provocando. Shake, shake, boom, es mi corazón, está latiendo, intenta seguir mi ritmo